Oremos con la lección divina hoy martes 29 de octubre de 2024, semana 30 del tiempo ordinario. Oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad para conseguir tus promesas. Concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 18 al 21. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Reflexión. El contexto. A lo largo del camino que lo conduce a Jerusalén, Jesús estaba rodeado por miles de personas que se agolpaban en su entorno. El motivo de esta atracción de las multitudes es la palabra de Jesús. Aparece la sucesión alterna de los destinatarios de la palabra: los discípulos, la multitud, los discípulos de nuevo y la multitud. Sin embargo, en el tema dominante, que es el escándalo de la muerte, en la primera parte se habla de la muerte de todos, mientras que en la segunda parte se habla de la muerte de Jesús y de la muerte al lado del tema dominante y otro, que es la salvación ofrecida a los hombres, la curación de la mujer encorvada, la hija de Abraham, a la que Satanás mantenía atada hacía 18 años, es liberada por Jesús. Además, en el corazón de este capítulo encontramos 2 parábolas que forman una unidad temática: el reino de Dios comparado con el grano de mostaza y con la levadura. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Esta semilla es muy común en Palestina, de modo particular junto al lago de Galilea, y es conocida por su singular pequeñez. Jesús usa esta imagen para expresar su esperanza de que sus discípulos tengan un mínimo de fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Esta parábola tan sencilla compara los momentos de la historia de la semilla cuando es enterrada, que son los inicios modestos, y cuando se hace un árbol, que es el milagro final. Por tanto, la función del relato
es explicar el crecimiento tan extraordinario de una semilla que se entierra en el propio jardín, a lo que sigue en crecimiento asombroso, se hace un árbol. Al igual que esta semilla, el reino de Dios tiene también su historia. El reino de Dios es la semilla enterrada en el jardín, lugar en el que en el Nuevo Testamento indica el lugar de la agonía y de la sepultura de Jesús. Sigue después el momento del crecimiento en el que llega a ser un árbol abierto a todos. El reino de Dios es semejante a la levadura. La levadura se esconde en 3 medidas de harina. En la cultura hebrea, la levadura era considerada un factor de corrupción hasta el punto de que se eliminaba de las casas para que no contaminara la fiesta de la Pascua, que justamente empezaba la semana de los ácimos. El uso de este elemento negativo para describir el reino de Dios era un motivo de perturbación para los oídos de los judíos, pero nosotros podemos percibir su fuerza convincente. Es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en 3 medidas de harina para conseguir una gran cantidad de pasta. Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en las 3 medidas de harina, después de un tiempo, hace crecer la masa. Efecto del texto. ¿Qué nos dice a nosotros estas dos parábolas? El reino de Dios comparado por Jesús a una semilla que se convierte en árbol, nos acerca a la historia de Dios como la historia de su palabra, que está escondida en la historia humana y va creciendo. Lucas piensa en la palabra de Jesús: el reino ha convertido en árbol. Jesús el Espíritu Santo están dando soporte a este crecimiento de la palabra. La imagen de la levadura completa el cuadro de la semilla. La levadura es el evangelio que actúa en el mundo, en la comunidad eclesial y en cada creyente. Para la reflexión personal, ¿eres consciente de que el reino de Dios está presente entre nosotros y que crece de manera misteriosa, difundiéndose en la historia de cada hombre en la iglesia? El reino es una realidad humilde, escondida, pobre y silenciosa, mezclado con las luchas y los placeres de la vida. Has aprendido en las dos parábolas que solo verás reino en ti si adoptas una actitud de servicio humilde y de escucha silenciosa. Oración final. Dichosos los que temen al Señor y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Dichoso tú, que todo te irá bien. Salmo 128, versos 1 y 2.
Pidamos a nuestra Madre del Cielo, a nuestro Padre San José, a los ángeles de Dios y a todos los santos que nos alcancen la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.